Buenos días. Tal como Maimónides lo señala explícitamente, el texto de la Guía de Perplejos tiene dos objetivos claramente determinados por el autor. El primer objetivo es explicar los nombres y los términos. El segundo objetivo es explicar el sentido de las alegorías que se encuentran en el interior de los textos. Ustedes observen que en ambos casos lo que tenemos que decir es que quien ha tratado como intérprete, quien ha hecho una larguísima acción y un larguísimo esfuerzo de interpretación textual y que posee además a sus espaldas toda la tradición de su propio mundo sobre la hermenéutica de la Torá, tiene un agudo sentido de las dificultades con respecto a los nombres, a las palabras, a las expresiones, y un agudo sentido sobre las diversas posibilidades de la semántica con la que se están relacionando no solamente aquellos que entienden, sino aquellos que van a escuchar los textos de todas maneras y lo mismo van a interpretar sentidos, entiendan mucho o entiendan poco. Quiere decir que no podemos olvidar cuando vemos este texto, incluso con la clara delimitación de a quién se lo está dirigiendo Maimónides, no podemos olvidar que él está trabajando teniendo a sus espaldas una experiencia de un pueblo o de una comunidad creyente, el judaísmo, que tiene una experiencia textual que no puede considerarse solo desde aquellos que son los versados en el texto. Y esto es importante para entender muchas de las cosas que Maimónides señala. Entonces él dice que ese primer objetivo es determinar el sentido de los nombres y de los términos. Y enumera en categorías que toma de lo que él conoce sobre Aristóteles, enumera que los términos y las diferencias entre los términos hace que algunos términos puedan ser términos que son polivalentes o términos que son metafóricos o términos que son anfibológicos. Quiere decir, el problema es tratar con una serie de términos que tienen muchos significados distintos, los polivalentes, o términos que están siendo una utilización metafórica, o términos que pueden moverse en dos planos, y sin embargo, yo puedo interpretarlos sin saber esas posibilidades del sentido. Entonces, por lo tanto, necesito explicar los términos que se encuentran en esas rutas semánticas que pueden ser desconocidas para muchos de los que, sin embargo, han leído sus relatos, han escuchado estas palabras. Digo que hay que tener en cuenta esto que está presente, porque de todas maneras la decisión explícita de Maimónides, más allá de que nadie puede controlar quienes van a leer los propios textos, pero la decisión explícita o el recaudo que tiene Maimónides es que él no quiere poner las explicaciones que él tiene a nivel de todo el mundo, que no hace ninguna disquisición sobre lo que significan estos términos. No quiere tampoco ponerlo a disposición simplemente de lo que recién están siendo principiantes en el conocimiento de esta especie de curso, de currículum que tiene que saber el que puede llegar a entrar. Y por último, no quiere ponerlo a disposición, cree que no es lo adecuado para aquellos que poseen un gran conocimiento, pero cuyo conocimiento es de la ciencia tradicional sobre la Torá, es decir, sobre el Talmud. Y él es un gran talmudista. Fíjense, quiere decir que esto que nosotros sentimos como límites de quiénes son los destinatarios posibles,
y que va a afinar ahora en lo que diga a continuación, nos indica o nos da una clara señal del sentido que él da a lo que dice ahora. Lo que él dice es que la razón para escribir este tratado es que él quiere realizar un estudio científico de la Torá y un estudio donde pueda captarse el verdadero sentido. Observen que así como ha hablado de alegorías y habla de nombres y habla de términos y hace precisiones sobre los términos, está contraponiendo ahora lo que es entender al modo de la ciencia tradicional y de las explicaciones tradicionales sobre la Torá, entiéndase el Talmud, y está diciendo que la explicación científica procede de otra manera y no es la ciencia del Talmud. Eso hay que tenerlo presente en estas palabras de Maimónides. No es la ciencia del Talmud. Y de muchas maneras, y no soy la única, por supuesto que lo he advertido, de muchas maneras, cuando uno va a los textos del maestro Eckhart y va, por ejemplo, a los comentarios del Evangelio de Juan y lo escuchamos a Eckhart decir que esto tiene que ser entendido según las razones naturales de los filósofos, y lo vemos hacer una larga disquisición sobre este texto, que también pertenece a un contexto religioso, y sin embargo para él explicarlo es acudir a las razones naturales de los filósofos. Sí tenemos que tener presente este profundo sentido de cuál es la interlocución que hay entre el conocimiento racional y esta captación del texto, de este texto, que es el texto fundamental para estos autores, los evangelios para el caso de Meister Eckhart y la Torá para el caso de Maimónides, porque sin embargo lo que está proponiendo Maimónides es, cuando yo trato de tener la producción de una ciencia de la Torá y de captar el verdadero sentido, no me basta el Talmud, necesito ciencia. Y cuando él está pensando en eso, está pensando en una ciencia que trabaje con las razones de los filósofos, entiéndase Aristóteles. Y por eso quiere hacer un estudio científico de la Torá, porque eso es lo que permite llegar a aquel que es a quien él quiere ilustrar. Y miren la descripción que hace, por un lado, de las características, como si hiciera un perfil de a quién va dirigido, y por otro lado, cómo ese conjunto de características producen una determinada situación al intelecto y a la humanidad toda de este sujeto. Miren las características. Por una parte, un hombre religioso en cuya alma está anclada la verdad de la ley. Eso es una especie de primera descripción muy fuerte. Un hombre, esta explicación, que no es la explicación según los estrictos cánones de la Torá ni los estrictos cánones de las escuelas de interpretación, esta interpretación está dirigida a aquel hombre que tiene como sello en su interior, como algo que se encuentra anclado en él, la verdad de la ley. Esa es la primera característica. La segunda, es perfecto en religión y costumbres. No es alguien que oscila en su forma de obrar, obra según la ley, obra según las costumbres de su mundo religioso, obra sin modificar su adhesión a esa propuesta ética que está presente en su mundo. En tercer lugar, ha estudiado las ciencias filosóficas y conoce sus escritos. Este hombre que tiene anclada la verdad de la ley se ha dedicado a estudiar las ciencias filosóficas. Conoce lo escrito. Ustedes observen que no está diciendo que solo conoce de oídas. Ha estudiado lo escrito en otro mundo de escritura que no es el mundo
de la Torá. En cuarto lugar, la razón humana lo atrae. La razón humana es para él la guía en aquellos dominios que son propios de la razón. ¿Qué produce todo este conjunto de rasgos a los cuales del hombre o de los hombres a los cuales Maimónides se quiere dirigir? Y uno diría que esos hombres a los cuales Maimónides se quiere dirigir lo incluye fundamentalmente. Esa situación de ese hombre es la situación de una profunda desorientación respecto de la exterioridad de la Torá, quiere decir lo que está presente ahí en la Torá, esos textos, esos términos dichos de esa manera, pautando tales conductas, señalando tal o cual rasgo sobre lo divino, eso y lo que él entiende sobre los términos. Está desorientado y esa desorientación produce perplejidad. ¿En qué consiste esta perplejidad? La perplejidad consiste en que tiene frente a sí dos decisiones o adhesiones posibles y en ambas decisiones o adhesiones experimenta una posibilidad inmensa de pérdida. Por un lado, adherirse a lo que entiende, a lo que es el resultado de su comprensión, pero dice, si hace eso, si se decide por lo que entiende, mientras la ley sigue anclado en su interior, se imaginará haber traicionado los fundamentos de la ley. Alguien que vive según la ley y tiene la ley inscripta en su corazón, no puede no sentir como pérdida orientar su vida solo desde lo que entiende. Esa es una posibilidad y esa es la pérdida. La otra posibilidad es atenerse a lo que captó en la ley, atenerse a lo que le fue enseñado y no dejar que el raciocinio ingrese. Pero esta segunda posibilidad implicaría haber renunciado a la razón, haberse alejado, haber considerado que la religión es pérdida de la racionalidad y por lo tanto no podría evitar sentir la turbación y la congoja. Quiere decir que el que está perplejo es el que está ahí, sintiéndose atraído por ambos caminos y sintiendo la pérdida en ambos caminos, y sintiendo que no puede renunciar a ninguno de los caminos, no puede aceptar ninguna de las pérdidas. Ustedes observen que esta perplejidad no es la perplejidad de quien no posee, no es la perplejidad de quien no tiene nada, sino que es la perplejidad de quien tiene ambas cosas. Es la coexistencia de la ley y de la adhesión a la ley con la atracción a la razón y el conocimiento metódico, centrado, desarrollado de los productos de la razón, y tampoco puede renunciar a la razón. Son dos mundos de sentido y él pertenece a ambos mundos de sentido. Por lo tanto, dejar de pertenecer a alguno de esos mundos de sentido, cuando para uno siguen siendo convincentes ambos, no cuando uno está desilusionado de uno, porque ahí nosotros resolvemos por el otro. Cuando uno se encuentra convencido de ambos mundos de sentido, dejar uno de esos mundos de sentido no es dejar el convencimiento, es como mutilar aquello que no sé dónde poner.
Y sí podríamos pensar que a veces tenemos otros muchos mundos de sentidos, no necesariamente estos dos mundos de sentidos, y que también nosotros transitamos perplejos en otros mundos de sentido. El mundo del arte y el mundo del conocimiento científico estricto, el mundo de lo cotidiano y el mundo del saber filosófico, el mundo de la ciencia política, el mundo de la práctica política, todos tenemos perplejidades. Y lo propio de la perplejidad no es que yo estoy haciendo un balance de cuál me convence más que el otro. Lo propio de la perplejidad es que renunciar a uno de los elementos es dejar de tenerme a mí mismo, puesto que estoy convencido de ambos. Pero no sé cómo resolverlo. Es a ellos, a estos perplejos, a los cuales se dirige Maimónides. Y quizás por eso, yo digo que uno que está tan acostumbrado a decir que quiere poner el saber a disposición de todos y lo ve a Maimónides decir que hay que poner cerco, que hay que poner cerco, y uno dice, ¿por qué le quiere poner cerco a tanto? Sin embargo, cuando uno escucha o lo escucha a Maimónides hablar sobre el perplejo, de alguna manera llega a pensar que quizás a veces uno hace elecciones, que decide fundamentalmente llevar el centro de sus esfuerzos a proporcionarle algo a quien está en esa situación, porque quien está en esa situación puede ser absolutamente desatendido precisamente porque no muchos están en esa situación, ¿no es verdad? Voy a decir una cosa muy de afuera, ¿no es verdad? Pero una vez un amigo me contaba que su hija tenía una enfermedad muy grave ósea, y sin embargo no había investigación farmacéutica sobre esta enfermedad, y no había investigación farmacéutica porque la población afectada por esa enfermedad era muy poca. Por lo tanto, era tan poco el número que no podía contrapesar los gastos que produciría una investigación con la posibilidad de que eso reditúe si hubiera algún medicamento que saliera a la venta. Entonces no había investigación y los huesos tenían que seguir quebrándose porque eran pocos. Bueno, de alguna manera algo así siento, es decir, hay preguntas que se harán pocos. Entonces muchos piensan, bueno, necesito las preguntas que se hacen todos. No, necesitamos auxiliar todas las preguntas. Entonces, por lo tanto, también vale la pena auxiliar las preguntas que se hacen pocos. Bueno, Maimónides trata de dar una guía para esas preguntas que se hacen pocos. Cada cual decide a quién puede su vida funcionar como un auxilio, ¿no es verdad? Por eso, para ver cómo se hace con aquellos que tienen esos caminos y esa posibilidad de pérdida y se encuentran perplejos, perturbados, turbados, y no lo pueden solucionar estudiando más. No lo pueden solucionar más allá de los límites que todos tenemos en nuestra realización moral. No lo pueden solucionar simplemente como algo de que yo estoy haciendo mal esto, lo estoy haciendo limitadamente, pero no lo estoy haciendo impresionantemente mal. Como no lo pueden resolver desde sí y sigue siendo significativa la razón, significativos los textos, entonces Maimónides ofrece una guía para esos perplejos. Porque dice
que también en esto de que el primer objetivo son los nombres y el segundo objetivo son las alegorías ocultas que guardan los libros proféticos, él dice que hay alegorías que están, pero que sin embargo nada nos indica que es una alegoría, entonces la tomamos en una especie de sentido literal, lo tomamos en un sentido externo, e incluso si él que es, y eso lo toman quienes pueden no conocer y ya está bien, se sienten bien con ese sentido, pero si incluso aquel que fuera uno de esos perplejos tratara de desentrañar la alegoría, también aumentaría la perplejidad porque se daría cuenta que entiende esto y esto sigue estando presente ahí. Y ese inmenso mundo de otros intérpretes siguen trabajando solamente con este sentido externo y no sabría hacia dónde va todo esto. Pero si se lo explica, se vería aliviado y libre de perplejidad. A mí me ha ayudado por eso a pensar esa imagen de la hija de mi amigo enfermo, que por mucho que sea uno solo, por mucho que nosotros digamos, bueno, es tal, son pocos, bueno, no importa. El sufrimiento, la perturbación, esa inmensa detención de una vida humana porque no logra entender algo, sí vale la pena de ser acompañado. Por eso guía de perplejos. Y Maimónides, después de hacer esta descripción de lo que pretende hacer, dice que por supuesto que esto que él va a tratar de desentrañar, el sentido de los nombres, el sentido de las alegorías, no puede agotar todas las dificultades que hay, no lo puede agotar en el mano a mano con las personas como podría hacerlo en un libro. ¿Cómo podría hacerlo? Sin exponerse a las diatribas, y Maimónides tiene derecho a decirlo, ¿cómo hacerlo sin exponerse a las diatribas de los necios con ínfulas de sabios, que lanzarán contra él los dardos de su ignorancia? No, a Maimónides no le preocupan los que no saben, les preocupan los que no sabiendo creen que saben. Por eso un falso saber, un saber sin crítica, un saber sin medida, sin conocimiento del límite, es mucho más duro, se convierte en censura, se convierte en inquisición mucho más fuertemente que un saber real. Y por eso vamos ahora a aquello que a él le parece lo más importante. A él le parece lo más importante él dice que ya lo ha expresado cuando ha estado explicando los escritos talmúdicos, cuando ha estado haciendo los comentarios a la Torá, que ya ha explicado que a juicio de él existen en los textos de la Torá el relato de la creación, Génesis 1, que es donde uno tiene que encontrar la explicación física del universo. Y por otro lado, el relato del carro celeste de Ezequiel 1, que tiene que ver con la metafísica. Y digo esto porque estos dos relatos, que a juicio de él solamente pueden ser explicados a los que se sabe, ¿sí?, de algún modo nos da un indicio de esta estructuración que va a haber, estructuración difícil, estructuración porque nos parece un desorden, pero digo los núcleos de sentido que tiene estos tres libros de la guía de perplejos, es que en el primero, la explicación de los nombres, el centro de alguna manera es la física, es la explicación de la creación. En el segundo está la explicación de la profecía y por ende vamos a encontrar ahí todo lo que puede querer decir el conocimiento, tal como lo entiende Maimónides. Y en el tercero se encuentra la explicación de la metafísica. O sea, estas alegorías, las alegorías más importantes que entiende Maimónides, la alegoría de la creación, la alegoría del carro, la alegoría del carro del texto de Ezequiel, la alegoría del carro celeste, quiere decir que él está tratando, esta explicación de los términos están ordenados
a producir alguna cercanía con la explicación física del universo y de la creación y de lo que significa que sea creado por Dios y la explicación de la metafísica. Es decir, que en el modo de Maimónides, y ya vamos a ver por qué, esta es la explicación del currículum filosófico que hay adentro de los textos de la Torá. Entonces, cuando él dice que va a explicar los términos y cuando dice que va a explicar la alegoría, lo que está diciendo en realidad es que con eso puede trabajar con los núcleos de la ciencia que hay en la Torá, con los núcleos que permiten dar una explicación científica, y dar una explicación científica es poder dar una explicación de la física y de la metafísica. Entonces, por eso, cuando nosotros decimos esto y decimos, bueno, pero y entrar en la guía de perplejos y pasar por una serie de capítulos en donde él explica un término, explica otro término, explica otro término y después de repente explica la opinión de los teólogos del Islam y después de repente explica qué quiere decir Aristóteles con esto y tiene todo el problema de la creación en el tiempo, la eternidad del mundo, y después pasamos a los grados de la profecía y después pasamos a un montón de otras cosas y terminamos con esto que tiene que ver con el amor y el amor intelectual en una obvia antecesor de Spinoza, por supuesto. Lo que estamos tratando de ver es que el esfuerzo de él es hacer eso que nos ha dicho el comienzo, y lo que nos ha dicho el comienzo es que él va a tratar de dar una explicación científica. Y como ya he dicho antes, que no son los que hacen la ciencia tradicional, los que, o sea, el Talmud, lo que están pensando en eso, tenemos derecho a decir que esta explicación es una explicación al modo filosófico. ¿Por qué así? ¿Por qué de este modo en donde las cosas siguen estando de alguna manera ocultas y no están tratadas de otro modo? Porque eso depende de la concepción de fondo que tiene Maimónides sobre la verdad. Ustedes observen qué dice a renglón seguido. Dice que su intención es que las verdades sean entrevistas y se encubran para no contravenir el designio divino que encubrió a la mayor parte de la gente las verdades tendientes a la aprehensión de lo divino. Quiere decir que esta secuencia del texto y esta consideración de por qué explicar el sentido de las alegorías, por qué explicar el sentido de los términos, tiene que ver con esto de que la verdad se entrevé y la verdad se encubre, porque a su juicio la verdad y el designio de revelación que hay en la Torá es también que la verdad se entrevea, pero que la verdad se encubra. Y por eso que también en nuestro conocimiento físico hay cuestiones que no se pueden expresar exactamente como son en realidad y aparecen en alegorías y nadie las conoce del todo. Y miren esta descripción, que es una descripción llena de belleza sobre lo que significa para Maimónides el conocimiento. Y quizás cuando alguien se enoja con Maimónides porque dice, solamente le explica algunos, que... A ver, miremos la experiencia de verdad que tiene para ver qué es lo que está tratando de decir. Él dice que a veces la verdad brilla hasta que de algún modo le estamos viendo o sintiendo o experimentando o imaginando como si fuera una luz tan clara como lo es el día. Pero otras la oscurecen la materia y la rutina hasta sumirnos en una especie de noche muy fuerte, de noche lóbrega. Fíjense, a veces lo que entendemos brilla y parece como si hubiera luz, viviéramos en medio de la luz. Pero generalmente lo que nosotros tenemos es nuestra condición física. Nos cansamos, nos duelen los ojos, la cabeza ya no nos funciona, el cuerpo necesita movimiento. Nuestra condición física, nuestra rutina,
ya hemos leído esto, ya lo hemos vuelto a leer, ya hay muchas otras cosas que hacer. Entonces, de mil modos, todo eso parece sumirnos en alguna noche. Y observen ahora la imagen que da de esa especie de aparición de la verdad. Sumergidos en la noche, vemos fulgurar relámpago tras relámpago. La aparición de lo verdadero es como la fulguración de un relámpago. Algunos o a veces vemos centellear uno y otra vez un relámpago como si la luz nos envolviera sin tregua ni intervalo, y por eso es que la noche parece como el día. Y eso sería el supremo grado de la profecía. Como si no es que estamos en una situación de luz incandescente, sino que los relámpagos son tan seguidos, aparecen y se ocultan, pero aparece la luz y deja de aparecer, pero es tan seguido y tan sin intervalo, que es como si estuviéramos en la luz. Bueno, eso es el grado supremo de la profecía. A veces hay quienes solamente captan algo como el fulgor de un relámpago, que es la única cosa que han logrado ver, la única vez que profetizaron, dice Maimónides. Para eso hay que tener en cuenta, lo que pasa es que no podemos desarrollarlo en este momento, hasta qué punto la noción de profecía está interpretada también por él desde una especie de background de lo que es las estrategias y el modo de conocimiento natural, y desde ahí, por supuesto, con la intervención de Dios, pero en alguna continuidad con nuestra experiencia de conocimiento, se instala la profecía. Fíjense, un relámpago que va uno y otro tras otro hasta que la noche parece iluminada como el día, o el fulgor de un relámpago solo una vez, ¿sí? O aquellos que ven. Pero qué diferencia del que siente un relámpago una y otra vez, tienen intervalos mayores o menores. Y hay también, dice Maimónides, quienes no son iluminados por ningún relámpago, pero son su propia vida, su propia experiencia de saber, es como si fuera un cuerpo pulimentado o una piedra preciosa que brilla en la oscuridad de la noche. Es una tenue luz que resplandece, brillando y desapareciendo. Ustedes observen que esto, que después hay que contraponer a una gran metáfora, una gran alegoría del palacio que él hace en el libro tercero, es como si fueran las diferencias en las que los hombres saben. Esto de estar recibiendo, estar en la noche, pero con una secuencia casi sin lapso de relámpagos, el haber recibido por lo menos un relámpago, el haber recibido y después volver a tener un relámpago dentro de mucho tiempo, o no haber recibido nada, pero que de todos modos el intelecto es como una joya que brilla y da una débil luz, una tenue luz. Esto, dice Maimónides, son los grados de los hombres que logran entender. Pero están los que no perciben la luz ni un solo día, y los que andan errantes en la noche. No saben ni entienden, y la verdad les es encubierta por muy manifiesta que esté. Y son la mayoría de los hombres. Y este tratado, por mucho que nos enojemos con Maimónides, este tratado prescinde de todos ellos. Uno diría que uno no quiere prescindir de todos los hombres. Uno también sabe que no es tan simple enseñar a los hombres, ¿no es verdad? También lo sabemos. Entonces, fíjense, por un lado esta experiencia de la verdad que es así. Y cuando quiere expresarlo, no solamente tiene la experiencia de la verdad, sino que cuando quiere expresar lo que ha captado, cualquiera sea el fulgor de los rayos, no puede hacerlo con absoluta claridad y orden, porque lo que él ha encontrado no es tan así. Y le va a ocurrir lo que le ha ocurrido a él mismo. Quiere decir que cuando trate de explicar, el asunto se iluminará y se obnubilará,
como si esa fuera su naturaleza, tanto en lo mucho como en lo poco. Quiere decir que esa misma experiencia de verdad es constitutiva de su experiencia de palabra, en donde las palabras aclaran y oscurecen, donde las palabras se vuelven un camino que parece ordenado de a ratos y de a ratos no tienen ningún orden. Entonces, por eso dice Maimónides, lo que tienen que expresar también lo hacen con alegorías y con enigmas. Es decir, la alegoría y el enigma no responde a un discurso, a una forma de expresión a la cual apelo solamente por una especie de externa intención didáctica, sino porque forma parte de la misma forma de manifestación de lo verdadero que se requiera la alegoría y el enigma. ¿Sí? Y pretender enseñar sin alegorías ni enigmas origina oscuridad. Miren eso. ¿Sí? Es decir, que no está diciendo, no está negándose a la alegoría y al enigma, porque el trato con la verdad es una especie de trato en el que yo no puedo ver tan claramente o mantenerme viendo siempre. El trato con la verdad tiene mucho de aquello que me he ofrecido y entregado, que se guarda, se oculta. El trato con la verdad es de otra manera. Por lo tanto, reitera, esta obra se dirige al versado en filosofía y en ciencias verdaderas que se encuentra perplejo. Y por lo tanto lo que propone es interpretar las alegorías y su significado y hacer una semántica de esas expresiones. Y da una serie de elementos, una serie de textos para contar lo que eso significa. Y miren lo que dice él, que va a tratar de ser tan racional. Él trata de ser racional y produce caminos discursivos, como yo decía en la clase pasada, pero esta cantidad de caminos discursivos no quiere decir que todo puede hacerlo. Entonces, en alguna medida, lo que nosotros nos preguntamos es si todos estos caminos discursivos no son necesariamente propedéuticos, y propedéuticos para que puedan abrir el sentido, para que yo pueda descubrir el sentido, pero que ese descubrimiento del sentido de alguna manera, cuando trata de ser puesto en común, se pone en común teniendo que producir enigmas, teniendo que producir alegorías y enseñando a desentrañar alegorías, pero es como si no pudiera eliminar y pasar a este otro discurso que no tiene totalmente alegorías. ¿Sí? Bueno, eso es una pregunta que hay que hacerle a Maimónides y a toda la ultra racionalidad de Maimónides. Hay una ciencia verdadera, pero cuando yo enseño, utilizo alegorías y enigmas porque eso también tiene que ver con cuál es mi experiencia de verdad, en donde se muestra y se oculta. Fíjense lo que él dice sobre las alegorías. Y cita un montón de textos de la Torá. Propon un enigma y compón una parábola. Eso es de Oseas, eso es de Ezequiel, perdón. Y cuando alguno de los profetas dice, esto dicen de mí, ¿no es acaso un trovador de parábolas? Me ha encantado esa expresión de ser un trovador de parábolas. O la que es la expresión más importante, una que está en Proverbios 1, donde dice, para entrever los proverbios y los dichos agudos, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y cita el Midrash, y esto también es una hermosísima aclaración, cuando en el Midrash se dice, ¿a qué semejaban las palabras de la Torá antes de que surgiera Salomón? A un pozo de aguas profundas y frescas, pero que nadie podía beber. ¿Y qué es lo que hizo un hombre inteligente?
ató sogas con sogas y cordeles con cordeles, sacó agua y bebió. Del mismo modo, Salomón ensartó alegoría tras alegoría y expresión tras expresión hasta penetrar el sentido de la Torá. Entonces, observen esto. El hecho de que él diga que va a explicar las alegorías, en primer lugar, no quiere decir que haya que destruir las alegorías. Hay que abrir las alegorías. Como si uno, para poder alcanzar el agua de ese pozo que es profundo, tuviera que vincular una alegoría tras otra. La alegoría en sí nada vale, pero por su medio podemos comprender el sentido de lo dicho. Y en ese sentido, el interior del texto es como si fuera una perla, y el sentido externo no tiene el valor más que de poder entregarnos la perla. Pero para muchos no tienen idea que hay una perla y no se ve a dónde está la perla en un cuarto que está sin luz, hasta que no se encienda una luz, y esa luz es la inteligencia de la alegoría. Entonces, por lo tanto, Maimónides sigue dando recomendaciones y un montón de observaciones sobre las contradicciones y un montón de observaciones sobre cómo uno puede leer. Y una de las recomendaciones que da, en orden a tanto que han dado recomendaciones sobre cómo conocer, es: no abordes tu lectura a través de tus prejuicios. Eso es una hermosa recomendación. Y esta carta prólogo, casi al final, termina diciendo que encerrado en una encrucijada, sin posibilidad de expresar una verdad bien asentada, si no es a un solo hombre destacado, él prefiere desagradar a millones de los que no saben para arrancar a uno solo de la perplejidad. Y en ese sentido, esa es la elección de Maimónides. Conozcamos sin vergüenza de conocer. No nos avergoncemos de intentar arrancar a uno solo de su perplejidad. No nos importe desagradar a muchos, desagradar a millones, si hay un solo hombre perplejo que logra salir de la perplejidad. Bueno, eso es la elección de Maimónides, la enseñanza de Maimónides, y para eso produce esta guía de los perplejos.